Uno de los eruditos judíos más respetados en el ámbito del Talmud y el judaísmo primitivo es Daniel Boyarín. El profesor Boyarín comenzó su educación en Goldberg College y recibió su maestría en literatura hebrea en el Seminario Teológico Judío. Su educación continuó con una maestría en lengua semítica en la Universidad de Columbia, donde realizó su tesis sobre el verbo arameo babilónico según el Códice de Hamburgo. Obtuvo un doctorado en 1975 del Seminario Teológico Judío de América al finalizar su disertación sobre la edición crítica del Talmud de Babilonia en el Tratado de Nasir. En su libro Los Evangelios Judíos, la historia del Cristo judío, dice lo siguiente referente a la divinidad del Mesías. Ser religiosamente judío en aquel entonces era un asunto mucho más complicado de lo que es incluso ahora. Aún no había rabinos e incluso los sacerdotes en Jerusalén estaban divididos entre sí. No solo eso, sino que había muchos judíos tanto en Palestina como en Egipto que tenían ideas muy diferentes sobre lo que significaba ser un judío devoto. Algunos creían que para ser un verdadero judío tenías que creer en una única figura divina y cualquier otra creencia era simplemente adoración de ídolos. Otros judíos creían que Dios tenía un delegado divino o un hijo exaltado por encima de todos los ángeles, que actuaba como intermediario entre Dios y el mundo en la creación, la revelación y la redención. Muchos judíos creían que la redención sería efectuada por un ser humano, un descendiente real de la casa de David, que en cierto momento tomaría el cetro y la espada, derrotaría a los enemigos de Israel y le devolvería su antigua gloria. Otros creían que la redención sería efectuada por una segunda persona divina y no por un ser humano en absoluto, y aún otros creían que estos dos eran uno y el mismo, es decir, que el Mesías, hijo de David, sería el Redentor divino. Hoy en día, cristianos y no cristianos se refieren a Jesús, el humano, como un judío. Deseo que veamos también que la idea de un Mesías divino es una idea judía. Muchos israelitas en la época de Jesús esperaban a un Mesías que sería divino y que vendría a la tierra en forma humana. Por lo tanto, los pensamientos básicos subyacentes de los cuales surgieron tanto la Trinidad como la Encarnación están presentes en el mismo mundo en que Jesús nació y en el que se habló por primera vez en los Evangelios de Marcos y Juan. Muchos judíos antiguos simplemente aceptaron a Jesús como Dios y lo hicieron porque sus creencias y expectativas lo llevaron hasta allí. Otros, aunque tenían ideas similares sobre Dios, encontraban difícil creer que este judío en particular, aparentemente poco distinguido, fuera el que estaban esperando. Algunos judíos esperaban que el Mesías fuera un humano elevado al estado de divinidad, mientras que otros esperaban que la divinidad descendiera a la tierra y tomara forma humana. Algunos creyentes en Jesús creían que el Cristo había nacido como un humano común y luego fue elevado a estatus divinos, mientras que otros creían que él era una divinidad que descendió a la tierra. De cualquier manera, terminamos con una doble divinidad y una combinación humano-divina como un redentor esperado judío. Aquí pudimos observar a Daniel Boyarín, este erudito judío que asegura que en el siglo I los primeros cristianos aseguraban que el Mesías, es decir, Jesús de Nazaret, era divino. Y esto no era un pensamiento romano o pagano, sino 100% cimentado en el judaísmo del Segundo Templo. Gracias por este video. Dios te bendiga.